Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Silencio, micrófono, acción, filmoteca, cine sin pantallas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Cine sin pantalla. Estamos acá con el amigo Roger Cosa y Clara Albizu, que está confinada en su hogar, puesto que se ha descajetado un pie. Así que la tenemos inmóvil, aferrada a un teléfono, y va a tratar de intervenir desde su hogar. Quiero denunciar que sufrí una agresión fascista de parte del cordón de la vereda. Bien, después identificaremos a qué zona de Buenos Aires pertenece y tomaremos las medidas apropiadas. El tema del programa de hoy, porque bueno, todos los temas, como ustedes saben o no saben, se los cuento ahora, todos los programas tienen un tema y trabajan un tema con intención monográfica, pero por supuesto sin la pretensión de agotarlo. Es el de la enseñanza de cine, enseñar cine. ¿Se puede enseñar cine? Y no estamos hablando de las disciplinas que solemos enseñar Roger o yo, ¿no? Cosas a las que nos dedicamos, la crítica o en el caso mío la historia. ¿Se puede enseñar a hacer cine? Que para mí siempre fue una pregunta, incluso cuando estudiaba cine en lo que hoy es la ENERC. Tuve 2 o 3 profesores de dirección diferentes y los 3 nos hablaban de cosas completamente distintas. O sea, para mí sigue siendo una pregunta. Yo no sé si se puede enseñar cine. En todo caso, hay una tradición de esto y la vamos a revisar a lo largo de este programa. ¿Vos qué pensás, Roger? ¿Se puede? Bueno, uno puede en principio entender que sí porque sucede. O sea, la experiencia indica que se puede. El tema es qué es exactamente lo que se aprende o cómo se aprende. Y uno en principio puede determinar que la transferencia de un saber a lo largo de gran parte o en gran medida de la historia del cine fue un aprender de los que ya vienen ejerciendo ese oficio de filmar. En la industria, ¿no? En la industria pasa eso. En la industria. Pero en principio quizás eso sigue sucediendo. Pero como de alguna forma vamos a poder intentar entender durante este programa, a mediados de la década del 50, en principio yo diría que fue el movimiento de que no solo bastaba la experiencia, sino que eventualmente se podía aprender a filmar, a hacer cine y en todo caso a establecer mayor rigor, si se quiere, pensar en esos términos, como si el saber universitario llevara a mayor rigor, una suerte de más precisión en la división del trabajo del cine, ¿no? Porque a medida que se aprende universitariamente sobre cine, lo que sucede es que los saberes se especifican, se hacen más específicos y por lo tanto hay esa misteriosa palabra que se llama especialización en algo, ¿no? Entonces eso es algo que se puede pensar. Y la gran pregunta es cómo se puede enseñar, si es que se puede enseñar. Claramente hay algo en la transferencia del saber que tiene que ver con mirar, observar, volver a mirar y observar, y al mismo tiempo que uno está viendo a alguien trabajando, identificar cuáles son los procedimientos, cuáles son los gestos, cuáles son las decisiones que un cineasta frente a algún problema encuentra una solución o encuentra una forma de responder a la implicancia del problema de una escena, el movimiento de una cámara, la relación entre algo que está escrito y que tiene que ser plasmado. Es decir, las distinciones son múltiples, ¿no? A la hora de pensar qué hace un cineasta en un set, ¿no? Entonces me parece que sí, en principio yo te diría, sí, se puede. El tema es qué es exactamente lo que se puede. Bueno, ahí yo también pensaba, cuando me puse a preparar el programa, que la década del 60 es clave por la sistematización académica, digamos, ¿no? Que es lo que uno está acostumbrado a entender respecto de esto, respecto de la enseñanza. Y entonces me puse a buscar un poco y en realidad hay varios antecedentes. Hay antecedentes que además son interesantes porque piensan específicamente el problema de la realización. Creo que podemos compartir que lo que tiene que ver con los oficios es de enseñanza más pragmática, digamos, es el aprender a utilizar una herramienta, ya sea el sonido, la fotografía, desde luego tienen un componente artístico y una sensibilidad que hay que desarrollar en quien sea que lo ejerza, pero hay una parte que es
la del uso de la herramienta, el uso diestro de la herramienta, que evidentemente se puede enseñar y se puede aprender como cualquier ciencia, qué sé yo. Uh-huh. El problema es la realización, que es un fenómeno mucho más complejo y que además su enseñanza va a la par del propio descubrimiento de lo que es el trabajo del realizador, porque las primeras experiencias sistemáticas de aprendizaje, de enseñanza, de investigación en relación con los problemas de la puesta en escena, me parece que son soviéticas, a partir del momento en el que Lenin dice, guarda que el cine es importante. Sí, sí. Y bueno, y se establece la Escuela de Cine de Moscú, que es la primera que arma un programa de intención académica, ¿no? Y empieza a formar allí a los realizadores. Primero los realizadores en medio que se forman solos, mirando películas ajenas, ¿no? Y estudiándolas y deshaciéndolas y haciéndolas de vuelta en el montaje. Hay un libro maravilloso que está traducido al castellano. Ah, ¿lo tenés? Sí, Vladimir Nizhny, lo traje para que lo podamos ver. Yo lo tengo bajado mal. Sí, qué lindo. Traje varios ejemplos para que podamos verlos en la radio. Qué bien. Sí. Le voy a sacar una foto para subir. Mira. Ahí está. Se llama Lecciones con Einstein y registra el periodo en el que Einstein, bueno, como no lo dejaban filmar, porque Stalin mucho no lo quería, lo mandó a enseñar cine a la Escuela de Moscú. Y él se lo tomó con la misma seriedad con la que se tomó todo en su obra, ¿no? Es decir, bueno, como un problema científico el de la enseñanza. Y eso es lo que transmite el libro Lecciones con Einstein, un alumno que gracias a Dios tomó apuntes durante las clases, y entonces ahora sabemos cómo, gracias a él, sabemos cómo enseñaba Einstein. Claro, y ahí está digamos, esto es interesante, un poco lo que planteábamos antes. O sea, él muchas veces en las clases era, bueno, tienen que filmar una escena de crimen y castigo. Claro, hay que determinar qué es lo importante. ¿Qué es lo importante, no? O sea, y cómo se expresa eso en términos de puesta en escena. ¿Y en dónde pone la cámara? Claro. O sea, y háganlo, ¿no? En un solo plano, una sola toma, filmen cómo se mata a un mercader, no sé lo que fuera. Sí, la escena del asesinato de crimen y castigo. Claro. Y entonces el tema es que cuando el alumno lo realiza, viene a ese y le dice, bueno, ¿por qué esto? ¿No? Es genial. Y le pone en cuestión cada una de las decisiones que ha tomado. Y el alumno tiene que ser capaz de responder, porque anda a explicarle a Einstein. Sí. No, mire, no tiene razón usted. ¿No? Claro. Que eso es interesante, ¿no? Es interesante. Estás en una escuela de cine y viene un tipo con la frente muy amplia, que sí, te dice, bueno, soy Einstein, te vengo a enseñar cine, ¿no? Sí. Está bueno. Es una escuela, evidentemente, una escuela muy optimista. Hago una pregunta respecto a la escuela de Moscú. Sí. Porque muchas veces está aceptado que los realizadores son en sí mismos, no sé si aceptado, pero sí artistas, y que no todo el mundo sabe mirar o mostrar lo que mira, traducir a su modo de ver, digamos, al film. Tiene que ver por la utilización propagandística y de propaganda justamente del cine, el hacer una escuela de cine con democratizar de algún modo ese aprendizaje sobre los modos de ver, con que cualquiera pueda hacerlo. Me parece que es más complejo, ¿no? La transferencia de eso. Es más complejo que el tema de la propaganda, me parece, porque por lo pronto ellos, como bien sabés, estaban totalmente, todos pertenecían a la generación que había logrado ese nuevo sistema, claro, ¿no? Entonces, a ellos no tenían que convencerlos de nada, ya estaban convencidos y de lo que se trataba era de convencer a otros. En todo caso, era un instrumento... teniendo en cuenta que el cine tenía esas características de ser una herramienta que te permitía mostrarle al resto de la población y al resto del mundo también lo que era el sistema socialista que estaban forjando. Digo, no hubiera sido como pasó en Cuba también, que hubo una prolificación de realizadores y de personas que
comenzaron a hacer cine para mostrar lo que estaba pasando. Claro, pero una cosa es la propaganda y otra cosa es una suerte de extensión de una revolución generalizada que implica, entre otras cosas, una liberación o una emancipación simbólica, ¿no? O sea, uno puede, pero uno, yo no digo propaganda en un sentido no, claro, bueno, pero a mí me encanta la propaganda. Claro, pero hay que, me parece que hoy no podemos emplear ese término de una forma ambigua, porque tiene en principio una valencia estrictamente negativa. Acá igual lo que pasaba era que Einstein y su generación lo que trataron de hacer fue abordar el problema del arte desde un punto de vista científico. Uh-huh. Entonces lo artístico, los componentes artísticos quedaban como circunscriptos, digamos, a un espacio, materialismo científico. Bueno, claro, como más que todavía. Se trató de sistematizarlo. Claro, lo artístico quedaba circunscripto a una zona muy específica del acto creador. Pero después todos los problemas que hacer una película implicaba eran abordados con una precisión y un rigor y un nivel de orden académico. Y lo interesante es que después de la experiencia de Moscú, el otro lugar en donde se replica un intento similar es en la Italia fascista. La otra entidad que alcanza la misma envergadura que la Escuela de Cine de Moscú es el Centro Sperimentale di Roma, que empieza en realidad como una especie de taller que arma Alessandro Blasetti en 1930 y se institucionaliza en el año 35, y ahí lo dirige durante muchos años un tipo muy controvertido, pero muy importante para la historia del cine italiano, que es Luigi Chiarini, o Chiarini en realidad, que bueno, entre otras cosas lo acusan de haber firmado las solicitadas, las leyes raciales italianas cuando Mussolini arregló con Hitler y qué sé yo, o sea que eso lo vuelve muy poco simpático. No obstante, Chiarini albergó dentro del Centro Sperimentale a toda clase de intelectuales de izquierda. Esto es algo totalmente singular, es verdad eso, único en la historia. Digo, estamos en pleno fascismo, ¿no? Pero además son instituciones creadas en el seno del fascismo, pero luego persisten. Claro, termina el fascismo y siguen. Y lo que viene después es lo opuesto, ¿no? Exacto. Es muy llamativo. Es una política de Estado, la Escuela Nacional de Cine, como le dicen. Claro, pero, por supuesto, pero generalmente no pasa eso. No, es muy curioso, claro. Lo sabemos. Es raro porque además en algún momento al frente del Centro Sperimentale, digamos, era una escuela, pero también quería ser más, ¿no? Hoy en día es una cinemateca también. Les conté que no tenemos acá, ¿no? Bueno, no importa. ¿De qué Fer? No me interesa, ya de otro momento nosotros lo conversamos. El Centro Sperimentale tiene una cinemateca, en ese momento también tenía sets. A partir del año 35 se entendía que los alumnos podían estudiar filmando películas profesionales. Entonces las productoras contrataban esos sets, venían los técnicos profesionales y parte de su equipo estaba constituido por los alumnos. Entonces tenían una relación con la práctica muy directa, ¿no? Pero es una escuela nacional, es una escuela que dependía del Estado y está pensada con el mismo rigor y con la misma integralidad que la de Moscú en pleno fascismo. En algún momento hasta uno de los hijos de Mussolini la dirigió. Y en el medio lo tenían, estaban, además de Chiarini, traducían textos de Bela Balas, que era marxista, estaba Sergio Amidei, que era marxista, y había gente de la más extrema izquierda, de alguna manera amparada. Empezaron la revista Bianco e Nero, que es una de las grandes revistas de crítica que hubo en la historia del cine, en donde se han dado debates extraordinarios y que fue básicamente siempre, incluso durante el fascismo, una revista de izquierda. Uh-huh. Entonces es algo totalmente inexplicable, imposible, por ejemplo, en la Alemania nazi. Imposible. Y de alguna manera tiene ese costado chanta que tiene el fascismo, que no es exactamente el nazismo, es terrible el fascismo, pero tiene una zona chanta que permite estas contradicciones, ¿no? A veces en las películas de Bellocchio se ve eso. Claro. Esa cosa chanta. Bueno, Bellocchio hizo una especie de remake La Vela Adormentata, ¿es de él? Sí. Bueno, hay una película de Chiarini que se llama así también, que habría que ver si tienen algo que ver, yo creo que sí. Bueno, en todo caso, ese es el otro gran ejemplo de institución de preguerra,
junto con el de Moscú, que se dedicó a la enseñanza y que persiste hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el centro experimental hoy sigue existiendo en el mismo edificio que de arquitectura grandilocuente, netamente fascista, que se construyó en 1937, creo, el edificio. En el 35 empezó a funcionar la escuela y tal. Se construyó en el 35 y Chinesitas del 37. Sí, lo encaró un privado, pero después lo asumió el Estado porque el privado murió muy poquito después de que el estudio se construyó. Y acá también está algo que habíamos visto cuando hablamos de festivales de cine. Son los dos primeros festivales son Venecia y Moscú. O sea, que están en el mismo tiempo. Están compitiendo a ver quién gana. O sea, Venecia fue primero, después vino Moscú, y acá es al revés, ¿no? Acá empezaron a dar clases primero los soviéticos y después los fascistas. Y en el medio aparece, pero por ahí aparece otra experiencia que es la de el IDEC. Instituto de Altos Estudios Cinematográficos. Que lo inaugura, encanta lo de los altos estudios. Que lo inaugura Marcel L'Herbier, o sea, lo funda Marcel L'Herbier. Tenemos acá para mostrar también otro libro. El libro fundacional de la inteligencia del cinematógrafo de Marcel L'Herbier. Póngame que le saco otra foto. Acá está. Que tiene los programas de estudio del IDEC. Muy millennial, Roger. Estoy muy millennial. Y que es muy lindo. ¿Y que en qué momento se funda? Se funda en 1942 en la Francia ocupada por el nazismo. Él es un poco también peleado con Langlois de la Cinemateca, ¿no? Medio como que no sé, pero L'Herbier era de derecha. Todo este programa parece hecho para abonar a esta tesis de los totalitarismos de Sartori. No sé, pero digo, me limito a señalar que es muy singular todo esto. El IDEC empieza en ese momento, por supuesto tiene alguna interrupción porque el fin de la guerra marca cosas, ¿no? Y eventualmente hoy se llama FEMIS, pero también sigue existiendo, ¿no? Con esa misma intención académica con la que se lo fundó. Toda la música del programa de hoy tiene que ver con la enseñanza. Y hoy, bueno, para terminar este copete nos vamos a la pausa con el tema principal de la película Enséñame a querer, que interpreta y protagoniza nada menos que Doris Day. Teacher's pet, I wanna be teacher's pet. I wanna be huddled and cuddled as close to you as I can get. That's the lesson we're guessing you're best in. Teacher's pride. I wanna be teacher's pride. I wanna be dated and rated, the one most likely at your side. You got a burning yearning to learn. I wanna learn all your lips can teach me. One kiss will do at the stars. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet, I wanna be the teacher's pet. I wanna take home a diploma and show Ma that you love me too. That you love me too. So I can be a teacher's pet long after school is through. Oh, teacher's pet. You wanna be teacher's pet. You wanna be huddled and cuddled as close to him as you can get. I wanna learn all your lips can teach me. One kiss will do at the stars. I'm sure with a little homework I'll graduate to your heart. Teacher's pet, You love the teacher. I wanna be the teacher's pet. I wanna take home a diploma and show Ma that you love me too. So I can be
his pet. Yeah, Long after school is through. teacher, teacher, she loves you. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura de la Nación. Segundo bloque en esta emisión de Filmoteca Cine sin Pantalla, dedicada a la enseñanza cinematográfica, la enseñanza del cine. La pregunta viene a ser si es posible enseñar cine o no, y estamos hablando de algunas experiencias y de esta aparente contradicción o aparente competencia ideológica entre la Escuela de Cine de Moscú, el Centro Experimentale di Roma bajo Mussolini, y en el medio los franceses en la ocupación con el IDEC. ¿Qué pasa en Argentina con el tema de la enseñanza? Bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, uno podría distinguir un intento de enseñanza todavía no académica, diría yo, por parte de la creación de distintos talleres y experiencias así muy limitadas que se dieron más o menos desde los 50. Y acá hay un vínculo con algunas de estas instituciones que mencionamos, ¿no? Porque, por ejemplo, Simón Feldman, que fue pionero en la enseñanza cinematográfica en Argentina y empezó a dar clases bastante tempranamente. En 1954, por ejemplo, él estaba dando clases ya y tenía su taller de cine. Estudió en el IDEC. O sea, él es egresado del IDEC francés. Él viajó a Francia, estudió pintura, primero acá, estudió Bellas Artes acá en Argentina, pero decidió que lo suyo era el cine, se fue a Francia, estudió en el IDEC y volvió con ese bagaje académico, digamos. Humberto Ríos también, ¿no? Humberto Ríos hizo el mismo camino Mabel un poquito Iskovich. después. Mabel se fue con Simón, porque de esa época eran pareja, así que estuvo allá con él un tiempo también. Y el taller de cine, mientras fueron pareja, lo hacían funcionar los dos, digamos, tanto Mabel Iskovich como Simón Feldman. Entonces esa experiencia vía IDEC es importante. El Centro Experimentale también fue importante en la enseñanza de cine en Argentina porque ahí estudió Fernando Birri. Birri vuelve a la Argentina y en Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral estaba pensando en armar en principio un cursillo. El Cineclub Santa Fe venía pidiéndole a la universidad un espacio académico de enseñanza desde 1955. Pero bueno, los primeros cursos que Birri da en el marco de la universidad son del 56. Y eso deriva en la creación del Instituto Cinematográfico de la Universidad Nacional del Litoral, que se va a volver bastante famoso a partir de la divulgación de El Tire 10, que es la primera película que los alumnos hacen colectivamente, ¿no? Bajo la dirección de Birri, pero es una película hecha por los alumnos, es una película universitaria, digamos, o resultado de esta experiencia universitaria. ¿Cómo daba clases Birri? Es relativamente un misterio, aunque él ha dejado algunas ¿Otro huellas. libro más, Sí, Fernando? tengo otro libro que es el libro La Escuela Documental de Santa Fe, por Fernando Birri, editorial Documento, libro original de 1963, que también pueden ver ustedes de sus casas. Acá lo estoy poniendo frente al micrófono para que todos lo vean, y que implica un resumen. Él se estaba yendo de la escuela cuando escribió este libro y lo planteó como una suerte de resumen de la experiencia de la escuela, como resumen de la experiencia de la escuela, como una suma de lo que él había hecho entre 1956 y el año en el que abandonó la escuela en el 62, ¿no? Después del golpe que derroca a Frondizi. Y de ahí después sigue con la escuela de San Antonio de los Baños. Primero él se va a Brasil, en el 64 se va a Brasil y hace algo de orden similar al de la Escuela de Santa Fe en Brasil. Y de hecho hay algunas películas muy interesantes que responden al estilo de encuesta social filmada que él había propiciado en Santa Fe. Y después, eventualmente, sí, con los años, García Márquez también había estudiado en el Centro Experimentale y entonces, con apoyo del Estado cubano, fundan la Escuela de San Antonio de los Baños. Yo creo que para entender porque, digamos, Birri es una persona que ha generado amor extremo y también rechazo, ¿no? Los que lo aman lo amaron para siempre. Es verdad. Y los que lo rechazan también. También es Entonces verdad. es muy difícil entender qué es lo que... Bueno, el tipo era evidentemente muy carismático,
para mí el mejor libro que él armó es un libro que le editó la Universidad de Stanford, Ruffinelli, en Stanford, que se ocupa de la parte de cine latinoamericano, en Stanford se ocupaba, no sé, y que se llama las clases de Stanford, que me parece que es el Birri más pragmático en relación con la enseñanza, menos volador, digamos, menos poeta, porque Birri fue un gran poeta también. Claro. Entonces esa parte poética, voladora, que irrita a los que no lo quieren, no está en este libro, y ahí uno puede entender la enorme capacidad de combinar conocimientos de distinta índole, de distinto origen, en un solo propósito, que es el del trabajo con los alumnos, ¿no? Acá se ve un poco el propósito inicial del Centro Experimentale, que fue también el de la Escuela de Cine de Moscú, que es lograr alumnos con una enorme formación humanística, en las disciplinas más diversas, o sea, no solamente en el cine, en la convicción de que esos tipos iban a transformarse en buenos realizadores también, por entender mejor el mundo, ¿no? Si se quiere, es un poco, también esto es un poco poético, pero yo creo que esa era la intención formativa en un principio, mientras se descubría exactamente qué cosa era ser un director de cine, ¿no? Aparte, en la época indica una relación estricta con el presente, digamos, hacia fines de los 50, 60 ya es muy difícil disociar, no se puede pensar el cine como el mero acto, como un entretenimiento solamente, sino que hay una sensibilidad que acompaña, y es inmediato esa dimensión humanista que vos recién decías, ¿no? Yo veo reforzada por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ya pero son muy distintos los planteos de las escuelas que ellos estudian, porque son escuelas más técnicas, ¿no? Acá hay algo propio del universo, porque son literalmente son 10 años después, ¿no? Pasan, regresan. Y en el medio está el neorrealismo. Pues claro, bueno, y eso cambia todo, ¿no? Claro, y la ética y la responsabilidad de evitar que el mundo vuelva a caer en ese desastre, ¿no? Entonces, yo creo que hay una esto que Birri decía, de dar vuelta el periscopio y mirar a los que no se había mirado, que es básicamente la experiencia neorrealista, solo que trasladada al caso argentino en el ejemplo del Tire 10, viene de ahí directamente. Darle voz a los que no la tienen, que es la frase que se repite más frecuentemente de ese momento, etcétera. Luego, ¿sabes por qué? Porque hay veces el desdén que llega hasta hoy respecto de Birri, muchas veces también es un desdén cuando el cine se lo quiere o se lo pretende asociar con lo que llamamos torpe o no torpemente lo real. De tal forma que hoy, cuando uno estudia en las escuelas de cine, lejos está de un concepto de esta naturaleza. Es muy raro, ¿no? Yo no lo veo. O sea, los cineastas no parecen abrazar ese tipo de... ni siquiera son causas, son posiciones, ¿no? Entonces me parece que es No, esto es el resultado. Para mí la pedagogía de Birri es el resultado inequívoco de un momento social en el que la realidad importaba. Claro. O sea, importaba. No se podía pensar en hacer un cine alejado de la realidad, ¿no? Después podemos pensar cuáles son los niveles de la realidad, porque insisto, el mismo era poeta. No, el mismo tenía un trabajo sobre la realidad, donde la realidad se desbordaba, ¿no? Claro. Hay películas de él que son del incomprensible. Exacto. Pero puesto a dar clases, lo que propicia en sus alumnos es un tipo de cine funcional a la transformación de esa realidad. Entonces, empezando por los fotodocumentales, que es de donde sale el Tire 10, y que están destinados, digamos, a cubrir distintas formas de la realidad social santafesina, y siguiendo con lo que se esperaba formativamente de ellos, me parece que la enseñanza de Birri hay que pensarla desde ahí y en ese contexto, ¿no? En ese contexto. No sé después cómo se podría interpretar lo que hizo en Cuba, pero lo que hizo en Santa Fe, lo que hizo acá fue precisamente eso. Y allí enseñaron también José Martínez Suárez, enseñó Adelki Camuso, que era un extraordinario técnico que lo secundó durante el tiempo que él estuvo en la escuela de Santa Fe, y que continuó su trabajo después de que Birri se fue, también en términos pragmáticos, pero que explica que la escuela no desapareciera después de que Birri se fuera, ¿no? Que es algo que mucha gente cree. Parecía que se fue Birri y se terminó la escuela. La escuela sigue. Siguió hasta que la terminaron los militares, ¿no? Y siguió con una producción que se mantuvo bastante cercana a esos parámetros iniciales en donde la realidad importaba, ¿no? Y hay que decir que
digamos, siempre estuvo ligado al Cineclub Santa Fe, ¿no? La escuela, ¿no? Sí, bueno, la actividad cineclubística de Santa Fe es anterior a Es anterior, pero por eso del digo instituto, y que el es una instituto forma siempre estuvo. de aprendizaje amateur el cineclub. Yo creo que eso tenía un poco la instancia inicial. Los cineclubes eran como un aprendizaje amateur, en el sentido de la palabra, es muy hermoso, siempre lo puedo decir, lo digo, que el término amateur en portugués es amador. Es una forma de amor hacia algo que implica un saber. Que se dedica por amor a eso. Exactamente. Claro, no y los cineclubes por... fueron así. Luego aparece esta suerte de profesionalización, pero es como una extensión, ¿no? Sí. O sea, como un amor ya absoluto. Hay que dedicar. Sí, es decir, es el cine que se esperaba del instituto cinematográfico, el cine que propició Birri, era un cine que no dependía de la industria. No. Que no tenía un propósito industrial, un propósito económico, tenía una función social. También hay que decir que esta época bueno, todavía creo que no hablamos de la escuela de La Plata, ¿no? Ahora vamos. Pero tanto esa escuela como la escuela de Santa Fe, como también las experiencias de Feldman, ahí también hay un auge o la aparición de una palabra que empieza a tener un peso que ha ido cambiando en la historia, que es la idea de lo independiente. O sea, ahí aparece ese problema, ¿no? Bueno, hacia allá vamos, porque acá tengo otro material que es una carpeta con apuntes que usaba el maestro René Mujica en sus clases, tanto Maestro. en La Plata como en el CERC. Él armó unos programas de dirección mientras lo bancaron, porque estamos hablando ya de la década del 60, que políticamente es bastante turbulenta, y René no se llevaba bien con las autoridades cuando le querían imponer cosas, ¿no? Entonces... Vos cada tanto subís fotos en Facebook, ¿no? De esta carpeta, yo te he visto. Puede ser. En todo caso, tanto en La Plata, la carrera de cine de La Plata, que es paralela a la de Santa Fe, se funda los últimos meses de 1900 del peronismo del 55, antes del golpe, pero se pone en marcha en el 56, y bueno, René da clases ahí, y también dan clases ahí. René es, como José Martínez Suárez, un cineasta de la generación del 60, aunque formado en la industria. Y lo interesante ahí es que la industria no te enseñaba, salvo por ósmosis, digamos, pero ellos, que fueron justamente de esta órbita independiente que vos describías recién, sí se dedicaron a la enseñanza, digamos. Ellos sí entendieron que debían hacer lo que no habían hecho sus mayores con ellos. Y ellos sí practicaron la enseñanza, un gesto de enorme generosidad, por otra parte, ¿no? Y toda la generación del 60, Rodolfo Kuhn, David José Con, Simón Feldman, que perteneció a la generación del 60 también, se dedicaron muy profusamente a la enseñanza. Y es interesante porque incluso Juan L. Ortiz, ¿no? Estaba en la escuela de Santa Fe dando clases. En la escuela de Santa Fe estaba Saer. Estaba Saer, puede ser que estuviera Juan L. porque estaba cerca. Creo que hay un artículo muy hermoso de Luis Príamo que reconstruye con absoluta precisión el clima académico post-Birri. Bueno, y por supuesto la forma en la que tipos como Saer daban clases. Increíble, ¿no? Qué momento. En La Plata estaba pasando simultáneamente algo muy parecido. Después vamos a hablar con Carlos Ballina, que fue alumno primero y después fue docente, y además fue uno de los responsables de la reapertura de la carrera de cine de La Plata, porque a diferencia de lo que pasó en Santa Fe, que nunca la Universidad Nacional del Litoral nunca reabrió la carrera de la escuela documental, en La Plata, que también los militares terminaron extinguieron la carrera, sí se pudo reabrir en los 90, ¿no? Después de una batalla extensa. Después vamos a hablar con Carlos sobre eso, pero lo interesante es que a medida que avanzan los 60 y viene la dictadura del 66, René, esto me lo había contado en su momento Ricardo García Oliveri, que fue alumno de René en el CERC, un crítico de cine que en algún momento había querido ser realizador, y él me contó que a Mujica lo echan en el 71 de la escuela de cine del instituto, del CERC, porque les había dado como tema para hacer sus trabajos prácticos a los alumnos artículos de la Constitución Nacional. Qué increíble. Entonces el tipo les daba distintos artículos de la Constitución y los alumnos tenían que hacer sus ejercicios filmados sobre eso. Cuando las autoridades se enteraron, lo rajan. Y acá, leyendo los apuntes de él, hay varias descripciones de lo que a él le parece que tiene que ser un cineasta. Ahora seguramente no lo voy a encontrar, pero está por acá. Están los programas de realización, está todo. Hay un momento en el que, lo leí esta mañana, dice que la hora reclama un cineasta
que sea capaz de ser un cineasta total, un realizador que pueda además manejar la cámara y tener nociones de fotografía y saber algo de sonido para con un equipo mínimo salir a registrar lo que está pasando. Está hablando del cine militante, que es contemporáneo al momento en el que está enseñándoles a los alumnos esto. Uno jamás lo pensaría, ¿no? No, pero estaba sucediendo y él se daba cuenta de la necesidad de que eso existiera. Eso va a ser la hora de los hornos unos minutos después de que él lo enuncie. Y lo otro que es extraordinario de los apuntes de él es que él dice en un momento que se habla mucho de hacer, en este momento dice, un cine de resistencia. Y él dice que él no cree en la resistencia, porque resistir es quedarse en el mismo lugar o incluso retroceder a las fuerzas hostiles, frente a las fuerzas hostiles. Él dice que lo que hay que hacer es un cine de combate, que gane el espacio que se ha ido perdiendo, ¿no? en ese resistir. Bueno, un tipo muy interesante que por supuesto tenía en su departamento un retrato del Che Guevara, en fin, socialista de absolutamente toda la vida, anarquista primero y socialista después, tipo de un enorme compromiso social. Por otro lado, su compañero de generación, que fue José Martínez Suárez, tenía un concepto completamente distinto de la enseñanza, mucho más individual. A él le importaba lo real también, porque esa parte él jamás la abandonó, ¿no? Es decir, uno ve El Crack, Dar la Cara, son películas, su relación con Viñas. Todas las películas de él tienen a la realidad muy presente, ¿no? Él pertenece a esa generación en la que la realidad era importante, pero su forma de concebir la enseñanza tenía más que ver con su personalidad. Era una especie de sujeto bigger than life, ¿no? Entonces sus clases eran individuales. Él no se sentía personalista, cómodo. Era muy personalista. No se sentía cómodo frente a una clase numerosa. Se sentía cómodo cara a cara. Dar la cara. Sí, y entonces acá tengo que también lo vamos a mostrar acá frente al micrófono para que todo el mundo lo pueda ver. Esto es porque como no tenemos una Cinemateca Nacional, nadie puede consultar estas cosas que yo tengo en mi casa. Si hubiera una Cinemateca Nacional, esto podría verlo todo el mundo. ¿Y qué es? Esto son las fichas que armaba Martínez Suárez de cada alumno. O sea, cada reunión él armaba una ficha como lo hace un psicólogo. Entonces, por ejemplo, Milewicz, Eduardo, ¿no? Y entonces está la descripción minuciosa de cada encuentro. Entonces dice, por ejemplo, le di copia de la YT 2 del 7, vuelve con la copia de la YT y me la devuelve. Y entonces explica lo que hablaron en ese encuentro. No se puede creer eso. Bueno, está todo descrito acá. Está Lucrecia Martel, están todos los que fueron alumnos de él, minuciosamente descritos acá. Son fichas que yo dudo en hacer públicas porque tienen para mí el mismo grado de confidencialidad que el de un médico o de un psicoanalista, dado que son encuentros personales. Yo quiero decir que tengo en mis manos lo que estás hablando, es un delirio lo que tengo. He hecho todo con una letra microscópica que no tiene espacio entre los renglones. Cuando empezás a leer es muy divertido porque se queja de los que llegan tarde, le dice que esa situación no puede continuar así, que hay que tener respeto por el tema del horario, pero aparecen también las constantes suyas, lo que le importaba en relación justamente con la enseñanza, ¿no? Es decir, cuál es la reacción del alumno frente a películas como El Ciudadano, qué obra literaria le parece que le puede recomendar para que el tipo lea y trabaje escenas pensando en la adaptación en función de los gustos del alumno. Es muy interesante porque cuando uno dice, bueno, sí, y también daba clases, ¿no? Como lo mismo que como René. No, pero esto hablan de una dedicación absoluta. Este material es algo a la enseñanza. No puedo explicar, no, es inexplicable lo que tengo en mis manos. No quiero. Te voy a sobornar. Es increíble. Después vamos a subir algunas páginas para. Sí, es increíble. De alguien que por ahí esté muerto. Claro, para no hacerlo quedar mal. Porque es muy impresionante las cosas que dice. Pero digamos, hay uno que pone acá y pide hora. Sí, todo está todo minuciosamente reconstruido, insisto, con la precisión científica de un médico. Es la historia es clínica. Obsesivo, ¿no? La historia clínica de cada alumno suyo está en estas carpetas. Esta es una carpeta, la que tenés acá en la mano, es una carpeta de 15 que hay. ¿15 de Y esta? sí, porque él dio clases durante muchos años. Esto es un material, Fernando. Bueno, insisto, este es el tipo de cosas que sería bueno poder hacer público para comprender mejor justamente este tema, la dedicación a la enseñanza que han puesto determinadas personas
que uno lo dice en una frase así suelta y que, bueno, implica un enorme trabajo, digamos, ¿no? Una enorme cantidad de horas de esa dedicación, ¿no? Y es realmente conmovedor tener esto lo digo muy en serio, ¿no? Es conmovedor ver a alguien que escribe lo que escribe. No, yo no puedo decir lo que dice, porque lo que dice es realmente, como vos decís, son las anotaciones de un psicoanalista. Claro. Pero es extraordinaria lo minucioso. Parece un guión técnico. Bueno, esto el para mí, guión técnico de un aprendizaje. esto para mí tiene que ver con que la generación del 60, que pudo filmar en relación con la industria bastante menos, ¿no? Es decir, numéricamente hicieron menos películas, pero yo creo que se prolongaron o fueron conscientes de que se podían prolongar en la enseñanza. Es decir, lo que ellos no podían hacer, evidentemente ellos pensaban que lo podían hacer otros. Entonces vas a encontrar que casi todos los realizadores de la generación del 60, recién mencioné varios, pero Alventosa, por ejemplo, dio clases muchos años en la UBA. Bueno, Simón Feldman no solamente hizo talleres y dio clases en Santa Fe y en La Plata, también es el fundador, es el principal responsable de la existencia de la carrera de lo que se llama imagen y sonido en la FADU, ¿no? en la Facultad de Diseño y Urbanismo, el creador de la carrera, el impulsor de esa carrera en los últimos años del alfonsinismo, y se puso en marcha, fue Simón Feldman, ¿no? Es decir, otra vez el tipo, un hombre de la generación del 60 que está tratando de integrar una carrera académica para enseñar cine dentro de una estructura terciaria, ¿no? Sí, con el rigor académico que esa enseñanza requiere. Estamos terminando todos los bloques con música vinculada al tema de la enseñanza. Justamente vos te acordarás de Al Maestro con Cariño, la película de Sidney Poitier. Bueno, esa película tenía un tema principal cantado por Lulú, y es el tema que vamos a escuchar para irnos al corte. Of telling tales and biting nails are gone, but in my mind I know they will still live on and on. But how do you thank someone who has taken you from crayons to perfume? It isn't easy, but I'll try. If you wanted the sky, I would ride across the sky in letters that would soar 1,000 feet high to serve with love. The time has come for closing books, and long last looks must end. And as I leave, I know that I am leaving my best friend, a friend who taught me right from wrong and weak from strong. That's a lot to learn. What can I give you in return? If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to serve with love. Estás escuchando Filmoteca, cine sin pantallas, una producción del Ministerio de Cultura de la Nación.
Tercer bloque de Filmoteca Cine sin Pantalla, y estamos con un entrevistado de lujo que es Carlos Ballina. Yo no voy a fingir acá que no soy amigo y que no nos queremos muchísimo, porque con el Chino nos une una amistad de hace muchos años. Chino, ¿cómo estás? Muy bien, me alegro escucharte, y además sí nos une una gran amistad y un gran afecto. Pero eso no va a impedir la razón crítica. La idea era traerte para conversar un poco sobre el tema del programa de hoy, que tiene que ver con la pregunta de si es posible enseñar cine o no, y queríamos que compartas tu experiencia en dos sentidos, ¿no? Vos fuiste primero alumno y después docente de la legendaria carrera de cine de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, y como alumno lo tuviste de docente de realización a Simón Feldman. Sí, exacto. Si lo que quieren y les parece bien es trazar un perfil de aquellos docentes, no solamente de Simón, ¿no? Más que un perfil sería... Tuve a Martínez Suárez, a Fuad Quintara, paralelamente recibía noticias de Humberto Ríos en los primeros años. Y llegué a tener hasta Catrano Catrani, que era egresado del Centro Experimentale. Claro. Pero Simón representaba exactamente ese momento del cineasta que había constituido una cierta bibliografía que yo considero desde esta perspectiva buenos manuales, pero no más que manuales. Claro. Sí, lo que tenían todos ellos, la generación del 60, digamos, que se instalaron luego de las transformaciones propias del origen de la carrera. Cuando Cándido Moneo Sáenz comienza, había una intención productivista, de amor al cine, pero estaba atravesado por una concepción de la estructura industrial. No es que hubiera ahí algo negativo, pero sí se produjo. Yo ingresé 4 años después del comienzo del origen, entonces esos egresados iniciales que después hicieron la revista Contracampo, que siguieron un poco el proceso de ser algo cayeristas, quizás sin saberlo, pero al mismo tiempo proponer una visión crítica y una visión a lo realizativo, pasando a la acción, concretamente, hasta que la transformación del staff docente se dio más bien convulsivamente, por razones críticas, es decir, se puso en cuestión ese pasado un poco de pionero inocente, de cierta ingenuidad, donde había una gran dominante, y esto lo quiero señalar, Fernando y Roger, y perdónenme la compañera, ¿cómo es que se llama? Clara, pero Clara no te está escuchando porque está por teléfono desde su casa con un pie al hombro. Bueno, así que mandamos saludos a Clara también. Pero la idea es que ese primer origen estuvo atravesado por una visión cientificista. Venían profesores de exactas a enseñar sensitrometría, química, fotometría. Yo tuve a Pablo Tabernero, 2 años de profesor, y era maravilloso en su visión. Es decir, él estaba formado por una estructura europea, nos llevaba a ver el laboratorio Alex, del cual era un jefe, traía fotómetros improvisados por él para señalar cuál era el concepto de medir la luz, ¿no? Sí. Pero cuando llegamos a la nueva generación, ya venían con la intención de definir que eran parte de una etapa de transformación. Es decir, Simón, igual que Rodolfo Kuhn o David Cosecón, incluso Martínez Suárez, que lo tuve un año, tenían una particularidad que era que, en primer lugar, tenían una experiencia de vida muy grande. Segundo, una formación cultural también intensa, tanto en el campo de la plástica. Simón había ido a estudiar a Europa, había hecho experiencias él se había formado como plástico, sí. Exacto, era un plástico, pero al mismo tiempo, justamente esa intertextualidad, yo diría espontánea, que se dio en el 60, esa especie de melange en la que alguien que venía por ahí del periodismo o de incluso ser parte de la industria existente en ese periodo, o por razones familiares, no quiero señalar así a José, a Martínez Suárez, pero digamos había un deseo de la relación con la literatura, por ejemplo David Beñas, claro, con Dragún, que es un poco ahora
he observado que hay una restauración o hay un planteo de restauración de los de la mesa 10, ¿no? sí. Yo lo conocí a Dragún, por ejemplo, cuando al comienzo de mi juventud empecé a hacer un poco de teatro, además de poesía, y sus historias de jóvenes, ¿no? O ese tema de la mesa 10 coincidía con una visión política también. Es decir, había una formación muy intensa, pero a la par había un acercamiento, yo diría, apasionado al cine, y lo que tenía para trazar un panorama sencillo de Simón y de Martínez Suárez era que ponían a disposición sus conversaciones, nunca plagadas de verticalidad, siempre fueron dialógicos. Es cierto que nosotros no éramos alumnos de 18 años. Claro. Éramos alumnos que veníamos de 3 o 4 años de carrera o de servicios militares. Yo personalmente tenía ya varias entradas en la policía. Claro, porque vos sos el famoso comunista peronista. Exactamente. En vos... Filo comunista peronista castrista después. Así aparecía en las informaciones. Pero ese era un lugar común, digamos, una generación. Yo me acuerdo que entramos aproximadamente 70 y nos recibimos 6 o 7 con todas las películas, digamos, ¿no? Pero en el camino hubo una gran experiencia. Ricardo Moretti, compañero mío, venía de exactas, otros compañeros venían de ingeniería, Pepe Gramático, otros venían de las ciencias sociales, algunos de psicología, pero básicamente teníamos una experiencia de vida, teníamos una formación existencial, y habíamos vivido por generación el 55, claro, y el impacto del 55, ya no como lo hubiera vivido seguramente Simón, que tenía un grado mayor de experiencia y de años, ¿no? Sino que nosotros estábamos impactados igual que esa generación, aunque con diferencia de edades, ellos como realizadores y docentes y nosotros como alumnos, pero también como militantes y como visiones críticas, el acercamiento a una nación que exigía pensar su destino posible, es decir, acá hay un tesista, José Luis de Diego, que escribió un libro muy lindo de una tesis que se llama ¿Quién de nosotros escribirá el Facundo?, que es una línea de la novela Respiración Artificial de Piglia. Es decir, y nosotros éramos un poco eso, y nos encontrábamos con que Simón tenía una estructura de pensamiento y un acercamiento vivo a la realidad social, por eso su, por ejemplo, acercamiento a Dragún y a los de la Mesa 10. Tenemos una visión donde todavía las mareas nuevas, los que hoy nos convocan, el tema del feminismo, se daban lagabalmente. El tema de la sexualidad no era un tema homogéneo, quizá a lo sumo una afectividad construida sobre la base de un encuentro entre lo real y lo imaginario. Y a mí me gusta mucho una frase de Juan José Sartre que dice, yo quiero hacer algo más real que lo real, ¿no? Y me parece que esa idea la estábamos buscando incipientemente y que ellos tampoco la tenían formuladas exactamente. Por ejemplo, una exhibición de Noche y Niebla de Resnais con Simón no era que él bajara a una construcción crítica teórica adecuada a pensar el papel de un documentalista extraordinario como Resnais, que luego se incorpora a una narrativa ficcional. No, nada de eso. Es decir, conversábamos sobre los efectos primarios de ver Noche y Niebla juntos. Claro. También me acuerdo que Simón viene un día muy entusiasmado por un film, nunca entregaba su intelecto del todo, es decir, se preservaba, ¿no? Con ese estilo tan discreto, tan de profesor francés, casi diría yo, o de un intelectual reflexivo, pero al mismo tiempo su pasión estaba presente, y entonces se enamoró de una película que hoy nos llamaría un poco la atención, que es Un hombre y una mujer. La de Luz. Y nos daba una conversación, y yo creo que lo que él estaba viendo ahí era el intento de renovación de nuevas formas expresivas de los nuevos medios. Es decir, frente a un film menor, sin duda con características de un perfil comercial, pero que tenía esa especie de nouvelle vague, ¿no? En la que él sentía que había un cierto estremecimiento. Nosotros veíamos las clases de Simón, y yo creo que
el encuentro central de él es en lo que luego para nosotros va a ser nuestra carta de presentación como generación. Los taxis. Que, claro, los taxis. Cuando él nos propone mirar que no era un hecho especial. Por ejemplo, Julio Ardiles Gray, en diarios como La Opinión, se escribía sobre los taxistas. Es decir, había historias, relatos periodísticos. Había una necesidad de comprender. Comprendamos que los taxistas de aquel entonces no eran los de ahora, ¿no? Estaban más sensibilizados, claro. Es decir, había insisto, estaba un poco en la sombra del 55, ¿no? Entonces buscábamos, y lo que hizo en tercer año nuestro querido Simón fue proponernos algo así como lo que hacía el Georges Méliès con Uncipar y la Embajada de Francia. Es decir, ese concurso donde te decían avisos clasificados, la intolerancia. Claro, les tiraban un tema y ustedes tenían que arrancar a partir de un tema y dejaban librado a nuestras indagaciones, porque nosotros también teníamos una condición, no éramos objeto de el docente, sino que éramos sujetos críticos. Yo fui en el 87 a la FEMIS y ahí me encontré con un director de educativo que me dio un artículo de un profesor de la Universidad del Sur de California, el Russell McGregor, donde él decía que la escuela de cine de ahí empezó con las gildas. Es decir, había que producir, la gilda de Hollywood, había que producir mano de obra para la industria. Claro. Luego aparece el 60 y aparece una negociación entre docentes y profesores. Eso es lo que yo viví con Simón. Es decir, un proyecto libre, pero que tenía algún tipo de control final. No nos olvidemos que nos iba a apoyar Antonio Ripoll en montaje, o Virtud Maraño, o Ernesto Shaw en la historia del arte. Se abría el juego de una comprensión multicultural de la educación. Entonces, me acuerdo que cuando nos propone ese tema, luego vamos a ver que las respuestas que dimos nosotros fueron muy dispares, muy distintas, que no estaban orientadas por una estructura. Yo siempre digo, recordando lo de Russell McGregor, cuando vio la película de Doors de Stone, la escena en la que él hace de director, mejor dicho, hace de profesor, y se produce una presentación de Jim Morrison, de un corto que hace, sí, y que todos lo bombardean hasta el extremo que él se va. Y yo siempre dije que como docente me gustaría retener a Morrison. Que no se te fuera, se te fuera Morrison. Claro, exactamente. Y nosotros éramos de alguna manera esa generación intermedia entre lo que va a ser la independencia realmente del estudiante luego del post-60 en Estados Unidos, que yo creo que daría, por ejemplo, gente como John Cassavetes, claro, más allá de que Cassavetes haya pasado o no por una institución educativa, ¿no? Sí, no tiene que ver con eso, ¿no? Claro, lo que me parece central es que había una conciencia, y esto quiero marcarlo, una conciencia universitaria, Claro. Cosa que era nuevo. Es decir, que se había instalado en muy poco tiempo, vamos a poner de finales de los 50 a mediados de los 60, la idea de un concepto donde había que estudiar seriamente las obras ajenas y considerar serenamente nuestras propias realizaciones. Exacto. Entonces, en esa negociación, estos maestros, por ejemplo, yo recuerdo a Martínez Suárez, cuando apareció un día y nos dijo, acabo de ver una película bastante sorprendente, de un actor, Leonardo Fabio. Y dijo, es una película que está llena de errores, pero tiene muchos aciertos. Y hablaba de Crónica de un niño solo. Mira. ¿No? Es decir, Martínez Suárez, que odia a Antonioni, lo odia desde siempre, o lo odiaba, sí, lo odiaba. Es decir, tenía una relación conflictiva. Yo siempre pienso que Pier Paolo Pasolini, como docente, hubiera entendido enseguida a Fabio. Claro. Es decir, creo que había una estructura también en ellos en la que transitaba una tensión entre su intento de inserción en la industria, esa industria que siempre fue conflictiva, sobre todo fundamentalmente después del 55, y su cultura general y específicamente cinematográfica. Sí, y su propia formación. Hacemos un flash forward violento, Chino, y nos vamos a los 90,
cuando, entre otras cosas, entre otras personas, vos logran que la carrera de cine, que se había extinguido, había sido decretada su extinción, sí, cerrada durante la dictadura, clausurada, digamos. Se reabre, ¿no? Se reabre, sí. Y entonces vos retomás la docencia que habías iniciado antes en los 70, ¿no? Sí. ¿Cómo enseñás cine vos teniendo en cuenta todo esto que nos contás? Mira, nosotros, en particular, la generación mía, sobre todo Ricardo, yo encabecé esa lucha por la reapertura con relativa, en el marco de la dictadura y la postdictadura, con relativa soledad de compañeros, y sí de un movimiento social y cultural que apoyó la reapertura. De modo tal que no teníamos una discusión pedagógica central. Sí, cuando se comenzó a hacer el plan de estudio nuevo, en donde nos reunimos con Octavio Festino, por ejemplo, y estuvimos viendo programas y panoramas, programas pedagógicos latinoamericanos, también con emergentes de otras carreras, de literatura. Y, por ejemplo, yo llevé en el comienzo a Juan José Becerra y a otros escritores a hacer el guión, porque me parecía que había ahí una idea nueva y no una idea estructurada sobre la base de una situación incluso de crisis nacional respecto a la cinematografía. Todo eso tenía tensiones políticas, eso no podemos ignorarlo, pero cuando yo me encuentro con la primera clase de realización que tomé en el 93, y yo había tenido en el 71 y luego estaba en la Facultad de Periodismo porque en el 85 di como 6 concursos para tomar periodismo televisivo. Yo mismo tenía una experiencia de director de televisión y jefe de producción de lo que hoy sería el Canal América. Claro, en el 2. Esa estructura de relación me llevó a pensar lo que era un poco el periodo de ese momento, que era pensar no solamente la cinematografía como lenguaje autónomo y como un desarrollo de una praxis artística en el marco de un proceso tecnológico que iba transformándose aceleradamente, sino también pensar la comunicación, que era el comienzo de ese proceso, en el cual luego daría cosas como, por ejemplo, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Es decir, pensar que lo que siempre nos resistimos también nosotros en el 60, ¿no? Que no se subsumiera el concepto de la carrera a una cuestión técnica o a una cuestión profesionalista, claro, sino que se desarrollara una visión amplia en la cual aparecieran todas las referencias posibles. Yo recuerdo, por ejemplo, a Ernesto Shaw convocándonos a una clase al Museo Nacional de Bellas Artes, llegar a horario, bajarnos del tren, entrar con él y sentarnos a mirar a Van Gogh, y que él desarrollara una clase ahí, o Virtud Maraño, o López Blanco sobre filosofía y estética. Es decir, lo que yo traté de llevar a el 90 es que las relaciones del lenguaje, cuya riqueza, profundidad y autonomía es único en el campo cinematográfico, no digo excluyente, pero sí único y autónomo, tiene su desarrollo posible en el marco de la vida nacional, de la relación con la política y de un fuerte ingreso en el campo social. Entonces, todos esos elementos a mí me podían servir desde un periódico como era el caso de Paulo Freire, que enseñaba también de esas particularidades, o si se quiere de un intercambio que ya no era de enseñanza, sino, como yo reivindico, de enseñanza-aprendizaje, es decir, que yo también participaba de elaborar una teoría pedagógica en la que finalmente lo que hubiera serían algunos puntos que incluso tendrían que, por ejemplo, yo decía, reconocer la perspectiva del estudiante, sí, su necesidad, sus imaginarios, y proponer que reconozca esas dimensiones en la propuesta pedagógica, pero también sus ausencias culturales, sus limitaciones, sus inexperiencias, pero para usarlas productivamente, no para negarlo. Claro. Desarrollar los proyectos en un conversatorio de articulación de ambos universos, del docente y de los alumnos. Descubrir las formas, una enorme preocupación. Y yo descubro muy tarde
algo del 62, pero que me sigue conmoviendo, que es el Ayete. Es decir, yo ponía imágenes, no solamente como hacéis vos extraordinariamente, proponiendo, observen la evolución del lenguaje, del pensamiento cinematográfico, sino también aquello que a mí me apasionaba en el descubrimiento de la forma. Ponderar la inserción en las tradiciones de los proyectos de los alumnos y sus potenciales acuerdos o desacuerdos con las tradiciones, pero hacer consciente la dirección de su obra. Es que vos siempre has reivindicado la idea de investigación en el campo de lo artístico. Exactamente. No como algo que se puede dar solamente en las ciencias duras, ¿no? Exactamente, es decir, es parte, por eso mismo yo reivindico siempre lo que hablamos, que es el cine universitario. Es decir, yo me considero un cineasta universitario, un crítico universitario, un docente universitario, en definitiva moldeado por ese ambiente. Yo, por ejemplo, una de las cosas que le decía provocativamente a los alumnos, y lo sigue haciendo en algunos momentos, ser capaz de hacer la crítica de un proyecto al tiempo que lo desarrolla. Es decir, anticiparse, es decir, ¿cómo va a ser la crítica de esta película que estás haciendo, o de este audiovisual, ¿no? Y fundamentalmente, como vos decís, estimular la teorización en su marco. Es decir, investigar. Que es un poco lo que dice Roland Barthes. Al principio yo enseñaba lo que quería saber. Después me di cuenta que tenía que ir hacia lo que realmente sabía. Y finalmente enseño lo que más me gusta, que es lo que no sé. A eso le llaman investigar, ¿no? Chino, mil gracias por estos minutos que nos has dado. Gracias a ustedes y un saludo grande, a mi admiración a Roger. Vos sos un hermanito y un hijo, así que les vaya muy bien en el programa. Y estamos compitiendo en Radio Universidad. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Abrazo grande. Chao. Fernando Martín Peña, Roger Cosa y Clara Albizu hacen Filmoteca, cine sin pantallas. Cuarto y último bloque de esta emisión de Filmoteca, cine sin pantalla. Estamos con Roger Cosa. Clara Albizu se nos perdió por el camino en los misterios, en los meandros de la comunicación digital. Todo lo que avanza retrocede y la tecnología que se supone que nos acerca en este momento nos está alejando. No obstante, vamos a continuar con el programa nosotros dos. Bueno, habría que hablar ahora de lo que pasa más o menos contemporáneamente con la enseñanza de cine, ¿no? Es decir, se suele mencionar a las carreras de cine, al apogeo de la enseñanza cinematográfica, justamente el momento en el que simultáneo se reabre la carrera de cine de La Plata, empieza a funcionar la carrera de imagen y sonido en la FADU, se abre la FUC, en la Universidad del Cine, por iniciativa de Manuel Antín. No sé, hay un momento en donde la enseñanza del cine en pleno neoliberalismo, además, porque el apogeo de esto son los 90. Es verdad. Mi sensación siempre fue, yo egresé, la Escuela de Avellaneda, ¿no? La Escuela de Avellaneda, que venía desde antes, de todas maneras. Pero ahí se establece también. Y yo siempre pensé, yo egresé en el 92, o sea, quiere decir que yo entré en el 87, un poco antes de que viniera toda la avanzada neoliberal, pero me daba la sensación, después hablando con alumnos y qué sé yo, de que lo que había sido válido por ahí para nuestra generación, ¿no? Que implicaba medio una audacia estudiar cine para nosotros. En cambio, para la generación del 90 ya no implicaba una audacia, porque lo que te decían es, si total me va a ir mal en cualquier, o sea, ser abogado, o ser contador, o ser médico. Sí, cualquier cosa que uno estudie no es garantía de prosperidad. Entonces, se preferían dedicarse a algo artístico. Querían. Y realmente en esos años hubo una aluvión de estudiantes de cine que fue impresionante, que es una de las razones que explican el nuevo cine argentino, nada menos, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad, creo que de alguna forma había una cantidad delirante respecto de otras escuelas universitarias, es decir, de otras carreras, y de otros países. Y de otros países no había tantos no había ningún lado. Y también eso es importante. Hubo no solamente un boom en tanto la cantidad de estudiantes en Argentina, venían de afuera a estudiar, vienen todavía de afuera a estudiar. Hay muchos cineastas bolivianos, caso de Quiro Russo, que estudió en la FUC,
otros que estudiaron, o chilenos o colombianos, es decir, hubo mexicanos que han pasado por las escuelas de cine de acá. Y sobre eso me parece que habría que decir algunas cosas. Muchas veces esta es una pregunta que nos hicimos. Si las escuelas de cine, justamente porque organizan una currícula, porque ponderan determinadas decisiones, escuelas, tradiciones, generan películas que son características de esas escuelas. Es decir, si hay un estilo Fuq, un estilo Energ, un estilo... Algunos dicen que sí, yo creo que es un poco injusto a veces. Es cierto que hay ciertas películas se pueden identificar, me parece que hay de todo, en principio, pero que sí es que está el riesgo de homogeneizar y moldear un perfil del estudiante y por lo tanto posteriormente del cineasta. Me parece que otra cosa que se puede decir respecto de esto es que además de que existe, digamos, una formación de una escuela, también, sobre todo con la FUC, es una escuela que no accede cualquiera. Incluso los exámenes para la ENERC tampoco son tan sencillos, así que hay una suerte también de restricción en los accesos. Bueno, pero en la FADU no. En la FADU no, imagen y sonido no, exactamente. Y entras... probablemente sea lo más abierto para hoy. Avellaneda no sé cómo es, pero me imagino, bueno, debe haber un cupo, está la ¿no? Universidad de Córdoba, que fue recuperándose como escuela de cine, que es una escuela importante dentro de la universidad, que en los últimos 10 años empezó a existir un recambio. Había un desfasaje entre, eso también es cierto, me parece que es algo que hay que decir, había un desfasaje entre ciertas demandas del cine contemporáneo o cierta forma de poder volver a pensar sobre el cine contemporáneo, en donde las escuelas estaban como un poco detenidas en el tiempo. Uh-huh. Con eso no quiero decir que el pasado había quedado caduco, sino que simplemente no había una relación entre el pasado y el presente, que es otra cuestión, ¿no? Es muy distinto. No, pero me parece que sí es cierto que por lo menos en los 90 pasó, y yo creo que ahora, si no está pasando, los mismos alumnos van a forzar para que pase, que es que en los 90 los alumnos de cine, el cine que querían hacer no era necesario, no era el cine mainstream, no era el cine industrial, ellos buscaban un cine de expresión personal y eso se encontraba en los márgenes, digamos, en la independencia. Por eso el nuevo cine argentino, el nuevo cine argentino es hijo de las nuevas carreras del cine, de la renovación tecnológica, porque la revolución tecnológica es de esos años también, ¿no? El avance de lo digital en las distintas herramientas que permiten la realización, que democratizaron el acceso de mucha gente que no hubiera podido nunca ni soñar por ahí con filmar una película, y que a partir de, bueno, la Avid, por ejemplo, bueno, y más adelante con lo digital integral, claro, sí, pueden hacer la película hoy con el teléfono. Bueno, en principio las escuelas en los 90 alentaron un cine por fuera de lo mainstream, un cine que se veía más en los festivales, de hecho, que en los cines. Sí, hay una relación allí entre estudiar cine, la renovación de la crítica, para bien o para mal, pero renovación de la crítica. No se puede pensar sin que en ese momento está El Amante, Cine, Film, son dos revistas. Sí, pero eso yo creo que yo no le atribuyo ninguna importancia sobre el cine que se hizo, como sí lo tienen las escuelas. Para mí lo de la renovación de la crítica es una respuesta a la renovación de las películas. Claro. Bueno, pero si no, o sea, primero se renuevan las películas, claro, y atrás de los artistas vienen los críticos. Está eso bien, fue siempre pero así. Si en el principio lo que yo añadiría es que si no había esa circularidad, ¿no?, entre lo que se empieza a hacer, lo que se discute, la aparición de los festivales, en principio lo que a mí me parece que sucede es un misterioso trabajo de renovación, ya no solamente del cine, sino de la cultura cinematográfica. Claro. Porque me parece que esa es la gran fuerza que no se ve en otros países de Latinoamérica. O sea, lo que sucede en los 90, curiosamente en los 90, es esto, ¿no? La aparición de las escuelas de cine, la crítica de cine, los festivales, todo eso junto se potencian entre sí y bueno, y llegamos a hoy, que me parece que hoy hay que volver a... Creo que yo tengo la impresión de que hay que no digo empezar de nuevo,
pero hay que romper algo de lo que se ha constituido en los últimos 30 años. Yo siento Vos que ves algo cristalizado. Sí, sí, absolutamente cristalizado. Los festivales los veo como, los grandes festivales, en cierta medida los veo asfixiados, ¿no? Asfixiados de sus propios logros. No hay una deriva, no hay una reinvención. ¿Y la enseñanza? La enseñanza, yo tengo la impresión de que más o menos parecido. Y lo mismo te diría de la crítica, ¿no? O sea, me parece que estamos en un momento que ojalá pase algo. Yo veo que me da la impresión de que en la actualidad hay excesivas certezas, ¿no? Y me doy cuenta porque hay gente que lo más interesante no aparece de esos rubros, no provienen de ahí. O sea, en el caso de César González no viene de ninguno de esos lados, ¿no? Y no le doy la cualidad distintiva a González por ser, como él se denomina a sí mismo, cineasta plebeyo. Simplemente digo, no viene de allí, ¿no? Punto. Y gente como, no sé, Pablo Weber, que me parece un tipo muy interesante, no viene estrictamente de ahí, viene de otros lados, ¿no? Yo tengo la impresión de que ahí hay que encontrar... Hay que desordenar un poco la experiencia que se ha... Es como es un bloque, ¿no? Está la FUC, la crítica, el Bafisi, de allí después viene la exploración internacional. O sea, no digo que esté mal, pero creo que hay algo para... Algo está pasando. Tengo la impresión de que lo que está pasando es que no está pasando algo nuevo dentro de si te preguntan, te deben preguntar, ¿no? Yo quiero estudiar cine, ¿a dónde voy? ¿Vos qué decís? No, te digo porque a mí me lo preguntan también y yo me lo pregunto. Es difícil hoy decir eso, responder eso. Pero respondéselo a la audiencia. Después yo me hago cargo y respondo yo también. Yo no sé si iría a estudiar cine a una universidad. Ah, ok, o sea que hemos hecho el programa en vano. No. Pasaría un ratito en la universidad. O en todo caso añadiría o pondría al mismo tiempo, haría un programa alternativo. Quizás si viene mi hija. ¿Ah? Ahí está, viene tu hija y dice, hola Roger, hola papá. ¿Dónde vamos? ¿Dónde voy a estudiar cine? Bueno, yo hoy la mandaría quizás a imagen y sonido. Ah, mira. Sí, no la mandaría. Pero un ratito, decís. Quizás ahí la podría dejar un rato. Y le diría que haga algo con gente de la FUC, con gente de la NERC. Yo la mandaría a Peña Desencadenado. Pero eso es la que vea películas. Claro. El tema es aprender a hacer. Y le diría que vaya a trabajar un tiempo con Fontán, otro tiempo con Martel, si Martel abriera las puertas de su fábrica. O sea, le diría eso. Y le diría que lea mucho un poco los textos que vos estuviste recién hablando. O sea, a mí me interesaría leer esos textos hoy. Porque esos textos hoy serán distintos. O sea, me refiero a las lecciones de Einstein y todo eso. Yo creo que hay una gran distancia con esa gente hoy. Hoy estudiar cine no es ir a esos textos en general. Lo que pasa es que esos textos, como decíamos al principio, fueron concebidos para otro mundo. Bueno, pero creo para un que mundo que pensaba al cine como parte de su integralidad. Es decir, los soviéticos decían, bueno, el cine es importante para la sociedad soviética, entonces hay que pensar un cine que funcione así. Pero yo apostaría, y los fascistas decían lo mismo. Pero yo apostaría a la disonancia entre esos textos fundantes del pasado y un mundo que no tiene nada que ver a eso. Allí yo, en ese choque, me imagino que puede pasar algo. Lo que está ahora es cineastas que aprenden a ser empresarios de sí, porque tenían haciendo eso, el tema de los del pitching. Del lab, todas esas cosas. Yo lo veo como un entramado, ¿no? Que se empieza en la universidad, se sigue en el festival, luego se aprende el lab, del lab al atelier, luego la pertenencia al festival, y es como una suerte de carrerismo estetizante, porque no parece una carrera, pero es una ascendencia, es un camino ascendente, es una forma de trepadores. El Sundance. Sí, el Sundance. El taller. El taller. De o sea, ahí para mí hay algo que el cine se queda sin aire. O sea, es como una experiencia asmática del cine. Sí, yo te digo que es lo que... Porque también, las primeras veces que me lo preguntaban, yo simplemente... viste que yo no soy muy amable en general, decía, qué sé yo, qué me importa, o sea, no respondía demasiado amablemente.
Y después con el tiempo, como me empezó a preguntar gente más grande, viste, que me daba pudor mandarlos al cuerno, empecé a pensar una respuesta posible y no sé si la encontré, pero empecé a pensar en realidad en mi propia experiencia como alumno de cine en su momento. Por lo menos lo que yo veía a mi alrededor. Yo no quería hacer cine, yo quería escribir sobre cine, o sea que yo no tenía el problema de hacer. Pero sí noté, por ejemplo, que la gente que estudió conmigo encontró en los compañeros grupos de pertenencia, por ejemplo. Y que si la escuela a nosotros en ese momento nos dio muy poco, porque la hicimos en el apocalipsis alfonsinista, ¿no? En los últimos años, eso que fueron de la mega hiperinflación, bueno, momento la escuela no tenía absolutamente nada, los chicos podían llegar a filmar en Umatic, o sea, grabar en Umatic, era toda una catástrofe, pero la escuela nos daba una sensación de pertenencia, nos daba un grupo, y yo creo que eso es una experiencia que hay que hacer, lo de ir a la escuela para encontrarse con otros que comparten aunque sea eso con uno, que en la vida no te los vas a encontrar, me parece. Entonces, aunque sea la escuela que te sirva para eso, que te sirva para encontrarte con otros tipos que están pensando como vos y que te permiten armar un grupo de trabajo. En función del juego que me hiciste. Le diría que mi hija, lo que quise decir no es en un lugar. No estoy cuestionando no, al contrario, estoy tratando de pensar con vos. No, le diría a mi hija, no te quedes en un grupo. Jugá varios lugares, porque es allí por donde va a andar la cuestión, ¿no? Andá lo de Perrone, a ver por qué Perrone hace lo que hace, que Perrone no estudió cine, estudió plástica, ¿no? Y por qué Perrone da clase, esa es otra, es muy gracioso eso, pero claramente. Entonces me parece que está bien estar con los que están en un mismo interés, pero creo que uno de los problemas de las escuelas es la identificación y una forma de la pertenencia, que yo quisiera que la pertenencia sea mayor, ¿no? Como más dinámica. No, y buscar además en la escuela lo que te sirve. O sea, el que la tiene más resuelta me parece que es el que tiene vocación por los oficios, ¿no? Porque eso, como decíamos al principio, tiene una zona pragmática y científica, ¿no? Vos aprendés a registrar el sonido y podés vivir de eso. Además, la industria te va a contratar, incluso es mucho más fácil obtener una salida laboral, no te diría segura, pero bastante segura, si te dedicas al sonido, si te dedicas a la edición, si manejás los fierros, de alguna manera, la fotografía, ni hablar, digamos, un buen director de fotografía tiene laburo siempre, tanto en la televisión como en lo que llamamos cine, porque además está todo mezclado. Nosotros, desde la crítica somos reductivos, porque para nosotros la crítica son las películas, pero para el tipo que labura, es todo. El audiovisual, es la tele, es la publicidad, que nosotros ni pensamos. Son las redes sociales. Son también las redes, exacto, todo el trabajo con lo audiovisual. Entonces, por un lado, la escuela me parece que te da el grupo, al tipo que quiere fierros, le da fierro, porque si hay algo que tienen las escuelas de Argentina es que están bastante actualizadas tecnológicamente, ¿no? O sea, ya no quedan escuelas que no estén equipadas, porque no pueden, digamos, no tienen nada que ofrecer. Entonces, vos entrás a cualquiera de las escuelas importantes en Argentina, la ENERC o cualquiera de las escuelas, y digamos, aprendés a manejar los fierros que se manejan en la industria. No pasa como en los 60, que los estudiantes de La Plata, digamos, la experiencia que nos contaba el Chino Ballín hace un rato, entraban y tenían que filmar con una cámara Bolex a cuerda en 16 milímetros, mientras que la industria filmaba en 35, ¿no? Bueno, eso en las escuelas de hoy no pasa, en ninguna, ni en las privadas ni en las públicas. Vos filmás con la misma tecnología digital con la que se filma y se edita el cine profesional. Eso es un salto cualitativo que me parece importante. Entonces, para el tipo que va por los fierros, está bien, digamos, algo va a sacar de ahí. El problema es el realizador y guionista, ¿no? Ese es para mí el gran problema, que no sé si tiene solución. Otra que no sea el hacer, ¿no? El responder a esa pulsión que lo llevó primero a estudiar y el ponerse a hacer cosas sin esperar que vayan a ser vistas, a lo mejor. Sí, ese también es un drama, ¿no? La visibilidad. Pero es un dilema, ¿no? ¿Dónde se aprende cine hoy?
Esa parte, se supone que una de las cosas que a nosotros nos enseñaban, no sé si seguirá siendo así, el director es el capitán, ese tipo que tiene la autoridad, ¿viste? No sé qué. Por ahí no es tan así, por ahí hay que pensar en grupos. Bueno, esa es una vía. Y la otra es la radicalización de la idea del autor. Porque hoy yo he visto recientemente un rodaje en Alemania, o sea, una persona. Ahí va. El cineasta total que decía Mujica. Claro, exactamente. Cuando vos leíste lo de Mujica, yo dije, bueno, eso hoy puede ser reapropiado bajo otro orden tecnológico y otras condiciones de producción. El problema que proviene de ese tipo de lectura, que por otro lado para mí no dejo nunca de pensar en alguien como Mecas, ¿no? Porque ahí tenés otra versión de otro tiempo de eso. Pero hay algo que yo veo, hay películas que no se toman en los festivales, por ejemplo, porque no tienen el estándar de lo que hoy se llama, detesto la sentencia, la enunciación, que es no tiene valor de producción. O sea, ¿eso dicen en los festivales? Dicen en los festivales. O sea, no lo dicen tan abierto. Yo te lo digo lo que piensan, no lo que dicen, pero me doy cuenta de lo que dejan afuera. O sea, una película que está hecha... Si hoy Mecas manda una película como él las hacía, no se la aceptan. No se la aceptan. Está lindo, pero es como no sé qué. ¿No? Ese es el tema de fondo. Por eso veo que hay una obturación en la circulación de la libertad artística, ¿no? Ahí hay algo que no... Todas las películas se están cada vez pareciendo más. Hay un límite, ¿no? Porque me doy cuenta como programador, cuando estoy peleando ciertas películas, que peleo solo, o sea, y me cuesta mucho poder dar a entender que una película de Fontane tiene que conocerse, o que una película de Florent Marcy tiene que conocerse. Bueno, no lo puedo contar al aire, pero las cosas que discuto, ¿no? Pero Fontane ha dado clases muchas veces. A mí me hubiera gustado escucharlo a Fontane dar clases, porque es el tipo de sensibilidad que me cuesta imaginar transmisible. Sí. Y sin embargo él seguramente sabe transmitirlo. Lo sabe transmitir. Es alguien que tiene una capacidad enorme. Mira, viene escribiendo algunos textos, ahora sacó Maraña, que es un poco el diario de trabajo. De tal forma, yo le dije, y él lo debería tomar muy en serio, y yo esperaría que algo similar hiciera Martel, que es todas esas cosas que dicen y hacen. En el caso de Fontane lo dice y ahora lo ha escrito. Y es lo más parecido a cuando vos lees las notas sobre el cinematógrafo. Yo cuando vos decís, bueno, que a mi hija le diría, lee las notas sobre el cinematógrafo. Ya a tu hija le has dado una cantidad de deberes sí, pobre hija. Y de tarea. Por eso no estudió cine. Pero bueno, hay algo ahí, ¿no? que Fontane ha sabido escribir, ha sabido plasmar en la palabra, ¿no? Que es una poética a partir de una experiencia y a partir de un oficio. Entonces, como forma de conclusión, y ya cerrando, la recomendación para el tipo que quiere dirigir sería que se encuentre un modelo afín a sus inquietudes artísticas, llamémoslo así, digamos, ¿no? Que en lugar de, digamos, formatearlo, y sacarle ese aire que vos decís que falta, estimule eso de propio, de singular que uno tiene y bueno, y lo desarrolle, ¿no? Es decir, el interesado en estudiar cine tendría que buscarse un modelo, buscarse un realizador que le interese y que esté transitando el camino que quiere transitar él, ¿no? Y yo añadiría algo que no tiene nada que ver, que haga algo con las manos. Que afane, por ejemplo. Bueno, eso podría ser un pickpocket, no estaría mal. No, pero algo que esté fuera de la matriz del oído y de los ojos. Para mí, si fuera un realizador, yo diría eso. Hacer algo con las manos. No sé qué, no tengo ni idea. Mira. Pero poder disociar el cine estrictamente del ojo y el oído. Sobre todo el ojo, ¿no? ¿Tenés alguna película pertinente para recomendar? Sí. A ver. Es una película que sí me acuerdo que cuando se estrenó, esa crítica que hoy decíamos, no me acuerdo si hoy o cuándo, ¿no? Que de pronto, porque Howard, cuando hicimos el programa de las listas negras, ¿no? Cuando hicimos el programa de las listas negras, ¿no? A la hora señalada fue menoscabada porque la gente de los Cahiers toma la palabra de Hawks
y por lo tanto es una mierda porque es no sé qué. Me acuerdo cuando esta película se estrenó, se le adjudicaba el mote de académica. Ajá. Probablemente lo pueda hacer, pero para mí es una de las grandes películas del aprender algo, que es Todas las mañanas del mundo de Alain Cornet. Mira. Ahí hay algo que es aprender algo. Lleva mucho tiempo, exige repetir una y otra vez ciertos actos y en algún momento algo sale que no era inesperable, ¿no? Y bueno, qué sé yo, esa es una película que a mí particularmente es vía la música, ¿no? Sí, yo recomendaría, la mencionaste vos sin mencionarla, que es Amateur, la película de Kieslowski, que es un superochista, un tipo que descubre una cama, un obrero, además. Un obrero que descubre que puede mirar afuera y en un momento se puede mirar a sí mismo. Ahí está. Y el valor que tiene el registro fílmico, ¿no? El registro fílmico. Y sale a aprender a filmar. Es hermoso. Aprender a filmar su mundo primero y luego el mundo de los otros. Una de las más extraordinarias películas de los 70, antes del Kieslowski que todos conocemos. Del ¿no? Kieslowski afrancesado. Sí, en un sentido, no en un sentido peyorativo. Siempre, sí. Pero polaco puro. El Kieslowski polaco que es encantador. Incluso Blanc es el Kieslowski polaco. Totalmente. Sin Francia atrás, ¿no? Muy hermosa película, Amateur. Acá le pusieron El aficionado, yo creo, cuando se estrenó. El aficionado. Estoy casi seguro. Gran película. Hay otra gran película de Kieslowski para ver que es Cabezas Parlantes, que es un corto. Ese corto es... Porque eso, ¿sabes por qué lo digo? Eso es... vos lo hacés con el celular. O sea, ver esa película y decir, bueno, entonces yo puedo hacer una película. Y vos ves esa película y decís, claro, era esto, ¿no? Bueno, no, me voy a ahorrar las recomendaciones impertinentes para cerrar con una reflexión. En las escuelas de cine no enseñan distribución y exhibición. Sería bueno aprender eso, porque acá se hacen películas extraordinarias. Nosotros tenemos una de las cinematografías más fértiles y más renovadoras, digamos, que hay en este momento, ¿no? Digamos, no hay ningún festival en el mundo que prescinda del cine argentino. Y sin embargo, no se logra que el público argentino las vea como corresponde. Bueno, hay que hacer algo al respecto, porque son películas que está comprobado además que cuando tienen el tiempo a disposición del público para que el público las pueda ver, ese público las ama también, las toma como propias, ¿no? Así que habría que operar en ese sentido y ver cómo se enseña eso, caramba. Nos despedimos hasta la próxima emisión de Filmoteca Cine sin Pantalla con un tema de la película. En realidad no está hecho para la película, pero está muy bien usado en la película Testigo en Peligro de Peter Weir. Es un tema que se llama Qué maravilloso mundo, por Sam Cooke. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History. Biology. Oh, la ta 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 ta.
fue una producción del Ministerio de Cultura.